Bien, entonces en esta semana 2, como pueden leer, vamos a estudiar dos temas. Vamos a culminar estudiando la adición de vectores, pero por el método analítico. Y en segundo lugar, vamos a estudiar, o vamos a comenzar también a la vez, ¿no?, con cinemática, estudiando el movimiento más simple, el movimiento rectilíneo uniforme. Bien, lo primero que debemos comprender es el concepto de descomposición rectangular de un vector. ¿Qué significa descomposición rectangular de un vector? Vamos a considerar el caso de dos dimensiones, que es el caso más simple, ¿no? Es el caso más sencillo, ¿no? Vamos a considerar este vector como ejemplo, el vector A. El vector A. ¿En qué consiste descomponer el vector A? Consiste, primero, considerar un sistema de coordenadas, ¿no? X, Y, ahí está, sistema cartesiano que desde el colegio se estudia, ¿no? De segundo año se estudia en colegio. El sistema coordenado cartesiano está conformado por todos los números reales, todos, incluyendo el cero, positivo, negativo, ¿no? ¿De acuerdo? Comúnmente se le llama eje de coordenadas X, Y, ¿no? Si es en dos dimensiones, por supuesto. Así se le llama comúnmente, ¿no? Ya, ¿en qué consiste la descomposición rectangular de un vector? Si tenemos un vector A, aquí tienen el vector A, miren, ahí lo están viendo, ahí lo estoy indicando con el puntero, el vector A. Ese vector se puede descomponer, ¿no? ¿Cómo? De la siguiente manera, miren, proyectamos el vector A perpendicularmente sobre el eje X y nos da este vector horizontal que está acá, ¿ven? Análogamente, proyectamos el vector A perpendicularmente sobre el eje Y y nos da este vector que está aquí, ¿ven?, vertical. Ambos se llaman componentes del vector A. La notación que ustedes van a leer en todos los libros que puedan ver, ¿no?, siempre se le pone su índice X, siempre. Si es que está en el eje X, y si es que está en el eje Y, su índice Y, ¿ya? Ahora, lo que debemos comprender y manejar, como se dice, es la descripción analítica de los componentes, como dice acá, ¿ven? Descripción analítica de los componentes, lo estoy indicando. Eso es lo muy importante porque es lo que se va a usar cuando existen cantidades vectoriales. Comúnmente se descomponen los vectores, ¿no?, y hay que expresar, ¿no?, analíticamente los componentes. ¿Cómo se indican analíticamente los componentes? Con un número y un signo, ¿ya? Por ejemplo, este componente que está acá, en el eje X, junto al ángulo, todo componente que esté junto al ángulo siempre va multiplicado por el coseno. Así que esto es A coseno de teta. Lo estoy escribiendo con el, bueno, con el mouse, ¿no? Coseno de teta, ¿ven? Y el otro componente que está opuesto al ángulo, o sea, a su Y, ¿no? Cuando está opuesto al ángulo, ustedes lo multiplican por el seno, ¿ya? A por el seno de teta. A por el seno de... Ay, un ratito, voy a corregir acá. Ya, A por el seno de teta. Y acá escribimos la S. Un poquito... Ahora sí. Seno de teta. No, bueno, como estoy escribiendo con el mouse es un poco complicado, ¿no? Ya, entonces acá es seno de teta. Bien, eso lo tienen acá, miren, observen. ¿Eh? A su Y, A coseno de teta, a su X, perdón, A coseno de teta, a su Y, A seno de teta. Ya, pero esos son los componentes, ¿no? O mejor dicho, la magnitud de los componentes. Falta indicar la dirección. La dirección se indica con un signo. En este ejemplo que está en esta figura, por ejemplo, el componente A su X se indica con qué signo. Con signo positivo, porque está apuntando hacia la derecha, hacia el eje X. Y si estuviera apuntando hacia la izquierda, ¿qué signo se pone? Negativo, ¿ya?
con un signo, entonces, ahí estoy poniendo el signo, voy a ponerlo otra vez, ¿no? El signo, ¿eh? Acá también, ¿no? En el eje Y, ¿no? Este componente está apuntando hacia arriba, ¿no? Su dirección se indica con qué signo? Signo positivo. Si estuviera apuntando hacia abajo o dirigido hacia abajo, su dirección se indica con signo negativo, ¿no? Todo eso que he hablado lo tienen acá, miren. Componente de A en la dirección del eje más X, por eso el signo más indica la dirección. El otro es componente de A en la dirección del eje más Y. El signo más ya sabe que indica dirección. En caso contrario, si estuvieran en la dirección opuesta, se cambia el signo nada más. ¿Ven? Eso significa descomposición rectangular de un vector. Así que ustedes tienen que, desde ahorita, a manejar esta descripción analítica de los componentes, ¿ya? Esta descripción analítica tienen que manejar, ¿ya? Cada vez que se descomponga un vector, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? No olvidar lo que le dije, la regla práctica. Cuando ustedes vean el componente junto al ángulo, ese componente va multiplicado siempre por coseno, ¿ya? Y cuando está opuesto al ángulo, por el seno. Puede que el ángulo esté aquí, ¿ah? Mire, por ejemplo, pues vamos a suponer que el ángulo esté aquí, ¿ya? Ya no acá, ya no aquí, miren, sino ahí, ¿no? Aquí ya no, sino acá, este es el ángulo. Vamos a suponer que el ángulo está acá, ¿ya? El ángulo teta, ¿no? Teta, ¿no? Teta. El ángulo teta está aquí, ¿no? Vamos a suponer que el ángulo teta esté ahí, en ese lugar, ¿no? Acá. Entonces, si el ángulo está acá, este componente en el eje Y estaría multiplicado por el coseno y el otro por el seno, ¿ya? Ese sería entonces la descripción analítica. Entonces ya saben, mucho cuidado donde esté el ángulo y el componente que esté junto al ángulo lo multiplican por coseno y el que esté opuesto por el seno, ¿ya? Con eso rápidamente van a escribir ustedes, ¿no? Bien, entonces, una vez entendido el concepto de descomposición rectangular de un vector, ahora veamos la representación analítica. Lo otro es la descripción analítica o representación analítica de los componentes, pero también puede hacerse a la inversa. Miren, o sea, el vector, en este caso en 2 dimensiones, se puede también expresar en función de sus componentes. Hay dos formas, ¿no? Hay dos formas, miren. Una es esta, que estoy resaltando, ¿eh? Esta de acá, ¿no? Estoy resaltando. O sea, se expresa con sus componentes en el eje X y en el eje Y, que se usa bastante en matemática, aunque también a veces lo vamos a usar en física. Y la otra es especificando la magnitud y la dirección. La magnitud y la dirección. Por ejemplo, si es en 2 dimensiones, vuelvo a repetir, un par ordenado, ¿no? Y se escribe simplemente así, ¿no? Pero más común es usarla, esta representación analítica, expresando la magnitud, ¿no? La magnitud, como pueden ver acá, la magnitud, raíz cuadrada significa magnitud del vector A. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bueno, acá es A, ya aquí voy a hacer la corrección. Este es A sub Y, ¿ya? No es B, sino es A sub Y, ¿ya? A sub Y, ¿ya? A sub X al cuadrado más A sub Y al cuadrado, ¿ya? Esa es la magnitud. La dirección respecto al eje X, o sea, ese ángulo que les expliqué ahorita en la página anterior, la dirección respecto al eje X, ese ángulo que les expliqué, se obtiene o se puede obtener, ¿no? No necesariamente la tangente, puede ser el seno, coseno también. Lo importante es determinar el ángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, puede ser la tangente, que es lo más común, de teta, ¿no? Teta va a indicar la dirección respecto al eje X, ¿no? Porque teta forma el ángulo, el vector forma un ángulo teta con el eje X. ¿Y cómo es la tangente teta? Cateto opuesto, que es el componente A sub Y sobre cateto adyacente, A sub X. ¿Por qué? Pues se pone valor absoluto acá, para asegurar, ¿no?, que el cateto no tenga signo negativo, por esa razón, nada más, ¿ya? Si está en el primer cuadrante ya no necesitan poner, pues, valor absoluto, ¿no? Entonces, una vez determinado esto, ya encuentran la tangente. Por ejemplo, vamos a suponer que esta razón le salga 1, ¿ya? Vamos a suponer que esta razón le salga 1. Si le sale 1, tangente de 1 corresponde a un ángulo de 45, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo nada más, ¿ya? Este es un ejemplo nada más. Si le sale 1, entonces acá ustedes
ya saben, si la tangente de teta vale 1, el ángulo que corresponde es 45. O sea, teta acá, el ángulo teta vale 45, ¿no? 45, 4, 5, ¿eh? 45 grados, ¿eh? O pi cuarto, si quieren llamarle, ¿no? Pi cuarto, 45 grados. Esa es la forma como se despeja el ángulo, ¿no? Claro, en los ejercicios siempre se le va a poner ángulos conocidos porque en un examen no pueden usar, pues, o para hacer más práctico, más sencillo la operación, para que no demoren mucho. Esa es la razón por la cual se le pone ángulos, sí, ángulos conocidos, ángulos notables, como se llama, ¿no? Ya, entonces, esta es la forma como se determina el ángulo que forma la vectora con un eje. En este ejemplo, que se está poniendo acá respecto al eje X, ¿ya? Entonces, comprendido esto, entonces ahora sí podemos estudiar la adición de vectores por el método analítico, llamado también método de la descomposición rectangular, ¿ya? Entonces vamos a tener en cuenta el concepto de composición rectangular y estas dos representaciones analíticas que ven acá, así como también la descripción de los componentes, ¿ya? Entonces, veamos el método, pues, a ver, vamos al método. A ver, aquí. Pasemos a la siguiente página. Acá está, ¿eh? Dice descomposición rectangular de un vector en 2 dimensiones, ¿no? En realidad, pueden ponerse hasta 3 pasos, ¿no? Para 3 pasos pueden ponerse. Aquí en esta imagen se muestran 2, ¿no? Pero en realidad en total son 3 pasos, ¿no? Seguramente en la siguiente está ya la forma general, sí, ya está la forma general. Ahorita primero los 2 pasos que están acá, ¿ya? Estos 2 pasos. Dice, vamos a considerar un ejemplo. Primer paso dice, descomponer los vectores dados. Puede ser 1 inclusive, 2, 3, 4, 5, ¿no? ¿Ya? Y describir sus componentes con respecto a los ejes correlatos. ¿Qué significa describir sus componentes? Como vimos hace un momento, proyectar los vectores sobre los ejes X y Y, es decir, describir su componente en función del ángulo que forma el vector con los ejes y también su dirección, ¿no? O sea, mejor dicho, con un número, ¿no? Y un signo, así como está aquí en la figura del lado derecho, ¿no? Miren, así como está acá, ¿no? Con un número y un signo, ¿no? En ambos ejes, ¿no? Eso significa. Eso significa. Entonces, para este paso es obligatorio, ¿eh? Este paso es obligatorio. Siempre hay que realizar en realidad este paso, ¿no? Este paso es ineludible, como se dice. Siempre hay que hacer esto, ¿ven? Descompongo el vector A, 2 componentes en el eje X y en el eje Y, por coseno en el eje X porque está junto al ángulo, por el seno en el eje Y porque está junto al ángulo. Igual también para el vector B, ¿no? Flecha de azul, ¿ven? ¿No? Flecha de azul, vector B. Como pueden ver, ¿no? Vamos a borrar acá. El componente en el eje X es este, miren. Este es el componente en el eje X, ¿no? B sub X. Como está junto al ángulo, va multiplicado por el coseno. ¿Y por qué el signo negativo? A ver, ¿por qué? Porque está hacia el lado negativo del eje X, ¿no? Está hacia el lado negativo del eje X. Por eso el signo negativo, o sea, hacia la izquierda, ¿ya? Análogamente, aquí, miren, este otro, que está acá, ¿ven? Este otro componente. En el eje Y está hacia abajo, ¿no? Bueno, como está opuesto al ángulo, alfa va multiplicado por el seno. ¿Y su dirección con qué signo se indica? Con signo negativo, porque está hacia abajo, hacia el eje menos Y, ¿ven? Este paso es ineludible, ¿eh? Este paso es ineludible. Siempre hay que hacerlo. Más bien los siguientes 2 pasos a veces no es necesario, porque el problema se resuelve solamente a veces con el primer paso, dependiendo de los datos, ¿no? Por ejemplo, el segundo paso dice sumar los componentes de los vectores a lo largo de los ejes coordenados. Por ejemplo, acá ustedes tienen
dos vectores que se han descompuesto, ¿de acuerdo? Ahí tienen sus componentes, por ejemplo, el vector A es A sub X, el vector A es A sub X, su componente en el eje X, y en el eje Y A sub Y. Para el vector B también, ¿no? B sub X en el eje X, B sub Y en el eje Y. Pues bien, esos componentes se deben sumar de manera independiente. Cuando se suman en el eje X, se va a obtener una resultante en el eje X. Es decir, miren, acá lo tienen, miren el puntero, A sub X más A sub Y. O sea, lo que se tiene que sumar algebraicamente, incluyendo el signo, es A coseno de teta y menos B coseno de alfa. ¿Ven? Ahí está. En el eje Y también, ¿no? A seno de teta, A sub Y más B sub Y, ¿de acuerdo? A seno de teta y menos B seno de alfa, porque es negativo, ya saben, porque está dirigido hacia abajo ese componente. Entonces, miren, estos dos resultados, R sub X y R sub Y, representan en realidad los componentes ya del vector resultante. ¿Eh? Cuando ustedes sumen todos los componentes a lo largo del eje X, todos, a lo largo del eje X, y todos los componentes a lo largo del eje Y, van a obtener resultantes, tanto en el eje X como en el eje Y. Esas se denotan así, R sub X y R sub Y, y son los componentes, o los componentes del vector resultante, ¿ya? Son los componentes del vector resultante. Y eso es lo que tienen en el último paso, ¿ah? Con eso ya el último paso es inmediato. Miren, miren aquí, dice, se supone que ya con esos resultados, o sea, con una vez determinado R sub X, R sub Y, que son los componentes del vector resultante, ya ustedes pueden expresar el vector resultante, ya sea en la forma de un par ordenado, así como está acá, R sub X, R sub Y, o como expliqué hace un momento, ¿no? Como expliqué hace un momento, especificando la magnitud y la dirección. Esta es la magnitud, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Y la dirección, en este caso, respecto al eje X, aquí está la figura, miren. Aquí en la figura ya está el vector resultante y sus dos componentes. Gamma es el ángulo que forma el vector resultante con el eje X, ¿no? Está en el cuarto cuadrante, el vector resultante. Este arco que ven aquí, arco, tangente, ¿sabe qué significa? Significa que ustedes van a determinar el ángulo, simplemente. Cuando ustedes tienen una función trigonométrica, seno, coseno, tangente, etcétera, de un ángulo cualquiera, alfa, beta, gamma, teta, y quieren expresar el ángulo, entonces escriben el ángulo, pero tienen que anteponer arco, arco, tangente, o si es seno, arco, coseno, ¿ya? De la razón, pues, ¿no? En este caso es arco tangente. ¿De la razón de qué? En este caso el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿no? En el ejemplo que le puse hace un momento, eso salió 45, ¿no? Por ejemplo, si el arco de la tangente vale 1, entonces, o sea, si esta razón vale 1, entonces gamma es 45. ¿no? Veamos un ejemplo para que se aclare más esto, ¿ya? Para aclarar más, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo, antes de entrar, por supuesto, a cinemática, veamos un ejemplo, ¿no? Vamos al otro texto paralelo. Ejercicios. ¿no? Aquí está, ¿ven? Entonces, estos son los ejercicios. Veamos un primer ejemplo. Dice, el vector resultante de los tres vectores que se muestran en la figura forma 53 grados con el eje X. Ojo, el vector resultante de esos tres, ¿no? Forma 53 grados con el eje más X, para ser más exacto, ¿no? Más X, ya le está indicando específicamente la dirección hacia la derecha, ¿no? Con el eje X hacia la derecha, el eje positivo, ¿no? Ustedes podemos convenir desde ahora en considerar todos los números reales positivos en el eje X a la derecha, todos los números reales negativos en el eje X hacia la izquierda, ¿ya? Análogamente podemos convenir en considerar todos los números reales positivos en el eje Y hacia arriba y todos los números reales positivos en el eje Y hacia abajo. Eso podemos convenir desde ahora para no estar, ¿no? Pensando cuál considero el eje positivo, cuál el negativo, ¿no? Así se le facilita, ¿no? Bien, entonces, esa es la figura. Ahí pueden ver. ¿Qué más? ¿Qué otros datos ven? Bueno, acá habla de, aquí dice 45, ¿no?
Pero no olvidar que este es un dato que forma el vector A, ¿no? No confundir con el dato que le da el ejercicio, que dice que la resultante forma 53 grados con el eje más X. Aquí en la figura es el vector A, el dato de 45 es del vector A, así que no vayan a pensar que estoy equivocado. Ya. Ok, entonces si seguimos. Bien, cuando se descompone el vector A, ya saben, aquí voy a mostrarle, miren, ahí está, ¿ven? La descomposición del vector A. Ahí está la descomposición del vector A. En el eje X, en el eje Y, A coseno de 45 es la componente en el eje X, A seno de 45 en el eje Y. Ambas son positivas, ya saben. Está hacia la derecha en el eje X, hacia arriba en el eje Y, ¿no? ¿Y por qué estoy poniendo menos acá? A ver, díganme. A ver, piensen ahorita, ¿por qué estoy poniendo menos 6? Para indicar la dirección de este vector. Su magnitud es 6 unidades, su dirección se indica con menos, está hacia la izquierda, ¿de acuerdo? Análogamente, 4 unidades es la magnitud del vector que está, el vector vertical que está hacia abajo, pero el signo que indica su dirección, o sea, hacia abajo, ¿ven? Es decir, en otras palabras, los vectores de 6 y 4 unidades no necesitan descomponerse porque ya se encuentran sobre los ejes X y. Lo único que hay que indicar es sus direcciones, o sea, con un signo, eso es todo, ¿no? Uno nada más se ha descompuesto, que es el vector A. Ahora sí, escribimos los componentes, miren, ahí está. Bueno, vamos a retroceder un poquito. Ahí están. Acá está, ven, miren. A su X, A coseno de 45, A su Y, A seno de 45. Ahora, miren, como es un triángulo isósceles, esto que está aquí, ya que es 45, 45 los ángulos acá, los componentes son iguales, tanto en magnitud como en signo, ¿eh? No dirección, sino tanto el signo como la magnitud es la misma, o para ser más exacto, la magnitud de la componente en el eje X y la magnitud de la componente en el eje Y es la misma la magnitud. Por eso, miren, ¿por qué la misma? No olvidar a qué es igual coseno de 45, igual al seno de 45. Ambos valen raíz de 2 sobre 2, por eso es igual, ¿no? Esto vale ¿cuánto? Raíz de 2 sobre 2, coseno de 45. ¿Esto cuánto vale? También seno de 45 raíz de 2 sobre 2, multiplicado siempre por A, que es la magnitud del vector A. Entonces, son iguales, ¿ven? Son iguales. Entonces, le llamamos A cada uno, pues, para no escribir tanto, le llamamos a cada componente, ¿no? Porque son iguales, ¿de acuerdo? Ambos componentes que están aquí de rojo, ¿ven? A y A. Le llamamos así. Cuando hacemos eso, a ver acá, las componentes horizontal y vertical del vector resultante, cuando se suman, o sea, estoy aplicando acá ya el segundo paso, ojo, voy a retroceder otra vez. ¿Qué paso he aplicado acá? A ver, ¿qué paso he aplicado? El primer paso. Esto que ven aquí, en la primera, en esta página, este es el primer paso que consiste en descomponer los vectores en sus componentes sobre los ejes. Si están sobre los ejes ya no necesitan descomponerse. Pues. Ese es el primer paso. ¿Ven? Y describir sus componentes de forma analítica. ¿No? Ese es el primer paso. Ahora sí, el segundo paso. ¿El segundo paso en qué consiste? En sumar, ¿se acuerdan? Hace un momento se dijo, sumar todos los componentes a lo largo de los ejes coordenados. A ver, aquí otra vez retornamos a la página anterior. A ver, esto es A, ¿no? Esto es A. Esto es A. ¿No? Esto es A, le hemos llamado así A, ¿no? Y esto también es A, ¿no? Esto es A también, ¿no? Ambos son A, ¿de acuerdo? Ya, entonces eso. Vamos a considerarlo en la suma. A ver, acá A menos 6 es la suma de los componentes en el eje X. A menos 4 es la suma de los componentes en el eje Y. ¿Ya? Por eso aparece en la siguiente imagen, miren, en la siguiente página, aparece eso, ¿ven? Cuando se suman los componentes a lo largo del eje X, ¿qué queda? A menos 6. Y eso es la resultante en el eje X. Cuando se suman todos los componentes a lo largo del eje Y, ¿qué queda? A menos 4. Esta es la resultante en el eje Y. ¿Ven? Ahora bien, tenemos un dato, ¿no?
Cuando hemos leído el problema tenemos un dato. ¿Qué dice? A ver, vamos otra vez a la página anterior. Miren, ¿qué dice acá? Dice que el vector resultante forma un ángulo, dice, de 53 grados con el eje más X, o sea, con este eje positivo de las X, que está aquí en el lado del primer cuadrante, el vector resultante, ¿ah? ¿Ya? El vector resultante, ya. Ahora sí, hemos repasado eso. Y ese dato vamos a aplicarlo acá. Ese dato vamos a aplicarlo. Lo voy a tratar de dibujar, miren, para que lo noten mejor, ¿no? Es lo que dice el enunciado, ¿no? El enunciado dice esto, miren, este es los ejes coordenados, ¿no? Estos son los ejes coordenados, vamos a poner acá. Tal vez acá más a la derecha voy a poner, ¿no? Los ejes coordenados, ¿no? Es el eje X, el eje Y, ¿no? El eje X, siempre la horizontal es más difícil cuando se dibuja con mouse, ¿no? Es más difícil, ¿no? Este es el eje X, ¿no? Este es el eje X y este es el eje Y, ¿no? Este es el eje Y, ¿no? Vamos a ponerle con flechita acá para que sepan que es un eje, acá también una flechita acá. Ya, el vector resultante, vamos a poner que sea esta flecha, esta de acá. Esta de acá es el vector resultante, ¿no? Esta flecha es el vector resultante. Vector resultante. R. Este es el vector resultante. ¿Ves acá? Vamos a poner acá, ¿no? Vector resultante. Este es el vector resultante. ¿Ya? ¿Qué ángulo forma con el eje X? Dice 53. Este ángulo de acá es 53 grados. Eso es lo que dice el dato del problema, ¿ya? Así que cuando ustedes descomponen este vector resultante, lo descomponen, lo proyectan sobre el eje X, tiene una componente, sobre el eje Y tiene otra componente, o sea, R sub X, R sub Y, la tangente 53 aquí es igual, cateto opuesto R sub Y sobre cateto adyacente R sub X. ¿Y a qué son iguales esos componentes del vector resultante o esos catetos? Son iguales, R sub Y es A menos 4, por eso está acá, ¿ven? Arriba, ¿no? Abajo es R sub X, A menos 6, ¿eh? A menos 6, ¿ven? A menos 6. ¿Cuenta? Ahora, otra cosa más, hay que recordar el triángulo notable de 37 y 53, ¿no? Acuérdense el triángulo notable 37 y 53, los catetos son proporcionales a 3, 4 y 5, ¿no? ¿Se acordarán? Triángulo notable de 37 y 53, eso también tienen que tener en mente cuando son triángulos notables, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, este triángulo de acá, vamos a suponer que sea este 53, el otro por supuesto 37, ¿no? Este es 53, ángulo 53 y este es 37, ¿no? Este ya saben es 53 esto, ¿no? Esto de aquí un poco difícil, con el mouse es difícil. Ya, 53 acá y el otro es 37, ¿no? Este es 37, ¿no? El ángulo acá es 37. ¿Ven? Los catetos son proporcionales a 5. El cateto opuesto a 37 es proporcional a 3. 3K. Proporcional a 3. El cateto opuesto al ángulo de 53 proporcional a 4. 4K. ¿Ven? 4K. ¿Ven? 4K. Y la hipotenusa proporcional a 5. O sea, 5K. Entonces ustedes en su mente tienen que tener este triángulo notable. Hay otros también, por supuesto, 30-60, ¿no? Etcétera, otros, ¿no? Ya, entonces aquí, por ejemplo, tienen que escribir la tangente 53. La tangente 53, 4 sobre 3, ¿ves? 4 tercios.
Por eso se ha escrito acá 4/3. Y lo único que hay que hacer ahora es despejar A. Despejamos A. Es lo que hay que hacer. Aquí el paso siguiente es despejar A. 4 queda multiplicado con A menos 6, ¿no? Vamos a poner el paréntesis, ¿no? Vamos a poner mejor acá. Mejor el paréntesis. 4 queda multiplicado por A menos 6. La es un poco difícil de... Con el mouse. A ver. A, ¿no? Aquí menos 6, ¿no? Cierro paréntesis y al otro lado escribo 3 por A menos 4, ¿no? 3 por A menos 4. Aquí cierro paréntesis también. El A que más divide, menos 4. Ya, menos 4. Cierro paréntesis acá. Ya, de ahí queda 4A menos 24 en un lado, 3A menos 2 en el otro lado. Ya, ¿de acuerdo? Ahora de ahí queda 4A menos 3A, queda A, ¿no? A. A. Ahora, el menos 24 que queda acá al lado izquierdo, mire, acá queda menos 24, ¿no? Menos 24, al lado izquierdo, menos 24. Más 4A, ¿no? Más 4A. Eso queda acá a la izquierda, ¿no? A la derecha queda 3A menos 12, ¿no? O 3A voy a escribir, 3A, ¿no? El A es complicado, el A. Con el mouse es bastante complicado el A. Entonces vamos a ver el A acá. Uf, con la justa sale la 3A menos 12. Menos 12. 12. Ya, entonces, 4A menos 3A queda A nada más. Y aquí es igual. Este menos 24 pasa al otro lado con 24. 24 menos 12, 12, pues. ¿Ven? Y esa es la respuesta, por eso, 12. 12 unidades, ¿no? Ya está. Ahí termina el problema, ¿eh? O mejor dicho, hemos determinado el valor de A. Ahí no termina el problema, sino hemos determinado el valor de A. Con el valor de A, ya con el valor de A, vamos a determinar las resultantes, ¿no? Que están acá arriba, miren. Acá arriba, ¿ven? Acá, ¿qué pongo? ¿Cuánto salió A? 12. 12 menos 6. 12 menos 6. 6 o más 6 también pueden escribir. 12 menos 4, 8, ¿no? O sea, ya hemos obtenido los componentes del vector resultante y ya está todo listo para determinar la magnitud del vector resultante, ¿no? Por el teorema de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Ya, entonces A 12 menos 6 más 6. El más ya saben por qué, ¿no? A veces no es necesario ponerlo, ¿eh? Por cuando es positivo ya implícito, más no es necesario ponerlo, vamos a ahorrar tiempo acá ya. Cuando es positivo ya se sabe que es más, ¿no? Ya, entonces aquí queda 6, ¿no? 6, y acá R sub Y, ¿cuánto queda? 12 menos 4, 8, o más 8, ¿no? Acá, por si acaso, este es 4, ¿ah? Nuevamente lo voy a escribir, ¿no? Perdón, este es 6, nuevamente lo voy a escribir, ¿no? 6, 6, y acá 12 menos 4, 8, ¿ven? 6 en un lado, o un componente en el eje X6, el otro 8, ¿ven? Y ya está evaluado los componentes del vector resultante, ¿ven? 6, este, y en el eje Y, 8. Listo. Con esos componentes ya llego al último paso. El último paso, ¿qué dice? El último paso dice que uno puede determinar la magnitud de la resultante y la dirección. Solo le piden la magnitud, ¿no? Solo le piden la magnitud.
Solo le piden la magnitud. Entonces, entendido esto, voy a borrar la pizarra. Entonces, de acá, esto ya, pues ustedes mismos pueden comprobarlo ya. Pueden comprobarlo que A sale 12. En borro. Y ahorita hemos reemplazado acá y ya saben, sale 6 la componente de la resultante en el eje X y 8 en el eje Y. Y ahora sí pasemos a la siguiente página donde, o ahí mismo al final ya, para que a la siguiente página, de una vez al final, ahí estaba el teorema de Pitágoras, como pueden ver, magnitud del vector A es lo que le piden, ¿no? Magnitud del vector A. Magnitud del vector A. En realidad, eso es lo que le está pidiendo, ¿no? Si ven lo que el problema le pide, es la magnitud del vector A, ¿no? Primero, la magnitud del vector A, ¿no? Inmediatamente podemos determinar la resultante también, porque ya hemos determinado los componentes del vector resultante, eso está según en la siguiente página, ¿no? Pero no le... A veces solo basta eh, el comienzo del tercer paso. Este problema se resuelve sin el tercer paso, en otras palabras, ¿no? Si le pidieran la magnitud de la resultante, ahí sí hay que aplicar el tercer paso, ¿no? Teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de estos componentes del vector resultante, pero ni siquiera en este problema vamos a llegar al tercer paso, el segundo paso más bien. El segundo paso es el primer y parte del segundo paso, nada más, porque hemos sumado en el eje X y en el eje Y, hemos encontrado el valor de A, que era el que me interesaba, y eso es suficiente, no es necesario determinar los componentes del vector resultante ni la magnitud, eso no es necesario. Si le pidieran, sí, ¿no? Si le pidieran, sí. Por eso lo calculé ahorita porque para mostrar los tres pasos, bueno, solo le piden la magnitud del vector A, así que ahí termina, ¿eh? Eso es todo, básicamente. Ya saben A, el valor de A, que es igual al valor de cada uno de los componentes A sub X, A sub Y, ¿ve? A cuadrado más A cuadrado, 2A al cuadrado. Raíz cuadrada de 2A al cuadrado, ¿qué es igual? Sale A fuera de la raíz y queda raíz de 2, ¿no? A raíz de 2. Como A es 12, queda 12 raíz de 2. No hemos necesitado el tercer paso, ¿no? Pero ustedes pueden por su cuenta hacerlo, ¿no? Ya yo lo hice ahorita aquí. Determinan los componentes del vector resultante y con esos datos escriben el vector resultante, su magnitud, ¿no? También pueden determinar su dirección, ¿ah? Háganlo ese ejercicio, a ver. La magnitud y la dirección del vector resultante, vayan haciendo ese ejercicio de este problema, ya que solo le pedían aquí el vector A, pero pueden determinar el vector resultante ahorita mismo, a ver. La magnitud y la dirección, ¿ya? La magnitud, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y ya saben de esto, ¿no? De los componentes del vector resultante que los calculé ahorita, ¿se acuerdan? O sea, 6 componentes en el eje X y en el otro era 8, ¿no? Raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, pasemos a otro ejercicio. ¿Ya? Pasemos a otro ejercicio. A ver, un grupo de estudiantes, dice, de ingeniería, dedujo que la resultante de los vectores mostrados en la figura, o sea, esto de acá, se encuentra sobre el eje Y. Determine la medida del ángulo θ. Es decir, ¿qué significa que la resultante se encuentra sobre el eje Y? ¿Qué significa? Si este es el eje Y y este es el eje X, un momentito, este es el eje Y y este es el eje X. Se me pasó, ¿no? Este es el eje X. Este es el eje X. Este es el eje Y. Vamos a ponerlo otra vez al costado, ¿no? Este es el eje Y, ¿eh? ¿Qué significa que la resultante se encuentre sobre el eje Y? Significa que es un vector vertical. Puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo, ¿ah? Puede ser el vector, puede estar hacia arriba. Lo estoy dibujando aquí, ¿ven? Puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Podemos asumir primero que está hacia arriba, ¿no? Este es el vector resultante. ¿Eh? Eso significa la condición que tienen ahí en el problema, ¿no?
que el vector resultante se encuentre en el eje Y, es decir, es una flecha vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Ya, con ese dato se pide determinar el ángulo teta, o sea, este ángulo que está acá. Ahora observen que el ángulo teta lo forma la flecha de rojo, o sea, el vector de 24 unidades, con el eje Y, no con el eje X. Los otros dos vectores, el de verde, ya no necesita descomponerse, está sobre el eje X, su magnitud es 12, y el vector de azul tampoco necesita descomponerse, está en la vertical, su magnitud es 3. Ya saben que si ustedes van a ponerle la dirección, tienen que ponerle signo negativo. Eso lo vamos a ver ahorita, en la siguiente página, o más abajo, miren. Ya, entonces ya saben esto, ya saben esto, ya saben lo que significa que la resultante está en el eje X, ¿ya? Bueno, vamos a descomponer el vector de 24 unidades. Ya saben que cuando le pidan descomponer el vector de 24 unidades, ustedes tienen que trazar o proyectar el vector sobre los ejes X y Y. Todos los que están inclinados. Hay uno solo nada más. Este nada más se descompone. Este es el único vector que se descompone. Los otros ya no necesitan, están sobre los ejes. Este vector nada más se descompone, ¿ya? Ahí estoy dibujando los componentes, ¿ven? Del vector de 24 unidades. Estoy dibujando los componentes. Miren, para hacerles recordar, escuchen. No olvidar esto, miren. Si el componente está junto al ángulo, va multiplicado siempre por el coseno, ¿ya? La magnitud va multiplicado por el coseno. ¿Cuál es la magnitud? 24, ¿no? 4 unidades. Va multiplicado por el coseno, siempre. Cuando lo vean junto al ángulo, ¿ya? Coseno, ¿no? Coseno de teta, ¿ya? Y en este caso es este componente, pues. El otro, el que está aquí en el eje X, está opuesto al ángulo. Va multiplicado por el seno. Seno. Por el seno del ángulo. ¿Ven? Seno del ángulo. Ya saben, le ponen signos, ¿no? Para indicar la dirección, ¿no? Acá ya se sabe que es más, pues, ¿no? Más. Acá es más, pues, ¿no? Acá es más, acá es más. Ya. Eso es lo que van a ver ahorita. Ya yo lo he escrito, ¿no? Pero ahorita van a ver eso. Eso que está ahí, van a verlo ahorita, ¿no? En la siguiente página van a verlo, ¿ya? Pero lo he escrito para que ustedes tengan en cuenta la observación que le dije. Cuando el componente esté junto al ángulo, va multiplicado por el coseno, y cuando esté junto al ángulo, coseno, y opuesto al ángulo, seno, ¿ya? No olvidan eso, ¿ya? Bien, entonces voy a borrar, y ahora sí vamos a la siguiente. Van a ver lo que he hecho aquí, lo que he dibujado, van a verlo en la siguiente página, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Ya no necesito mayor explicación, ya les expliqué, ¿ven? Eso es, ¿eh? Ahí lo ven. Los signos, ya saben, siempre no olvidar los signos. Entonces, aquí llegamos al paso donde tenemos que aplicar el dato, o sea, tenemos que tener en cuenta el dato. Por dato, como le dije al comienzo, cuando le dibujé, el vector resultante tiene que estar vertical, puede estar hacia arriba o hacia abajo, se encuentra sobre el eje Y. ¿Qué significa que el vector resultante se encuentre sobre el eje Y? Que no tiene componente en el eje X, solo tiene componente en el eje Y. ¿Bien? O sea, la resultante en el eje X, ¿cuánto debe ser? 0. Porque solo existe componente en el eje Y, por esa razón. El dato dice que el vector resultante, yo le dibujé al comienzo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahorita le he dibujado, hace un momento le he dibujado el sistema coordenado X y le puse una flecha vertical, ¿no? Vector resultante, como ejemplo le puse hacia arriba, ¿no? Ya. Quiere decir que la resultante está en el eje Y, no tiene componente en el eje X, vale 0. Solo tiene componente en el eje Y. Por eso esto es igualado a 0, ¿ya? ¿Por qué 0? Porque no tiene componente en el eje Y, solo tiene componente en el eje X, por eso es igual a 0, ya que la flecha del vector resultante es vertical, por esa razón. Solo tiene componente en el eje Y nada más. En el eje X es 0, ¿ya? Por eso es igual a 0, ¿ya? Y de ahí sale fácil, pues miren.
despejamos el seno de teta, 12 sobre 24, se simplifica, doceava, queda 1/2, ¿no? Y ya está, el ángulo 30 grados. Si seno de teta vale 1/2, acuérdense el triángulo notable de 30-60, ¿no? Si seno de teta vale 1/2, entonces acuérdense el triángulo notable de 30-60, el ángulo vale 30 grados, ¿no? Ya. Acuérdense, triángulo notable de 30-60. Listo. Veamos si hay un ejercicio más ahí. Sí, hay otro todavía. Aquí tenemos otro, miren. El número 3 dice la suma de los vectores. Ahora los vectores están representados analíticamente como pares ordenados. ¿Ven? ¿Están viendo, no? Ya ven. Vector A, ¿qué componentes tiene como pares ordenados? A ver, -1 y 1. El vector B, no se conoce el componente en el eje X de su X, en el eje Y -3. Vector C, se conoce el componente en el eje X, vale 4. En el eje Y no se conoce el componente del vector C en el eje Y. Dice que la suma de estos vectores da el vector resultante que es igual a este par ordenado, -1,2. Y le piden determinar la magnitud de las magnitudes, ¿no?, de los vectores A y B. No, perdón, B y C. B y C. ¿Por qué B y C? Porque no se conoce la componente en el eje X del vector B y no se conoce para el vector C su componente en el eje Y. Por eso le están pidiendo la magnitud de cada uno de ellos, ¿no? En otras palabras, la tarea, ¿cuál es la tarea? La tarea es determinar la componente del vector B en el eje X y la componente, o el componente también pueden decir, ¿no?, del vector C en el eje Y. ¿Ya? Eso es la tarea. Bien, por dato, el vector resultante es la suma de todos los vectores. Ahí lo tienen. ¿Ven? ¿Está claro esto? Ok, esto está claro, ¿no? Ya. El vector resultante siempre se escribe como la suma de todos los vectores. Suma de vectores. Suma de vectores. Y ya conocen, o mejor dicho, ya están expresados los vectores A y B como pares ordenados, ¿no? A nada más se conoce, ¿no? A y la resultante, ¿no? Nada más. Pero no se conoce el vector B ni el vector C porque no se conoce este componente X en el vector B y el componente en el eje Y en el vector C. Eso es lo que tenemos que determinar primero, ¿no? Esos componentes. Primero, esa es la primera tarea. Y la última es simplemente el teorema de Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, ¿no? Es lo último, ¿no? Ya, entonces, ese es el vector resultante. Vamos a sumar, a ver. Sumamos. A ver, ¿a qué es igual a? -1,1. ¿A qué es igual B? B sub X, -3. ¿A qué es igual C? 4, C sub Y. Ese es C. ¿Eh? Seguimos. Ahora miren, acá, mucho cuidado. Cuando ustedes sumen componentes, se suman las primeras y las segundas. Por ejemplo, -1 se suma con B sub X. B sub X se suma con 4. ¿De acuerdo? Y eso lo tienen acá, miren. Acá lo tienen, ¿ven? -1 más B sub X más 4, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ya. Análogamente, para escribir la segunda componente, se suma, a ver, todas las segundas componentes se suman. 1, -3, ¿qué más? C sub Y. ¿Dónde está eso? Acá está, ¿ven? Ese es el otro componente. 1 -3 más C sub Y. ¿Ven? ¿Y qué se obtiene ahora? -1 más 4 es 3, pues, ¿no? Queda el primer componente 3 más B sub Y. El segundo componente es 1 menos 3 más C sub Y. 1 menos 3 es -2 más C sub Y. Y por dato, ¿a qué es igual eso? A -1,2. Miren acá arriba. Ese es un dato. Ese es el vector resultante. Ese es un dato. -1,2. ¿Ven? Ese es el vector resultante. Por dato. Por dato. Y eso va a servir para determinar B sub X y C sub Y. Entonces, ¿qué se hace? Primero se iguala las primeras componentes. A ver, voy a igualar este componente, 3 más B sub X, lo voy a igualar con -1. Acá está, ¿ven? Acá está. Acá está.
Ya, despejo B sub X. ¿Cuánto me sale? Menos 1 menos 3, menos 4. Ya está. Ya determiné. Igual, a ver. Voy a igualar las segundas componentes o los segundos componentes, ¿ya? Miren, voy a igualar el segundo componente que es menos 2 más E sub Y, ¿no? Lo igualo con 2. Lo están viendo, ¿no? Ya. Menos 2, acá está abajo, miren acá abajo. Menos 2 más E sub Y, ¿ven? Que es este, ¿no? Lo igualo con 2. O sea, estoy igualando los segundos componentes. Y despejándose su Y se tiene 2 más 2, 4. Así de sencillo, ¿no? Se obtienen. Y hemos obtenido entonces los componentes de los vectores desconocidos, ¿no? Los componentes desconocidos de los vectores B y C. El siguiente paso es el teorema de Pitágoras. Eso es todo, así de simple, miren. Teorema de Pitágoras. Para el vector B, teorema de Pitágoras, magnitud del vector B, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, o sea, raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. O sea, es lo mismo que poner 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Eso cuánto da? 16 más 9, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Pues, ¿no? 5. ¿eh? Para B, bueno, acá no ha salido B, pero si gustan lo pueden ver, ¿no? Vamos a verlo acá en la diapositiva. Acá abajo, miren. ¿Ven? Para C ahora, para C, miren acá, para C. ¿Ven? Teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de C sub X al cuadrado más C sub Y al cuadrado, ¿de acuerdo? Cada valor, cada componente de C vale 4, ¿no? Porque miren acá, C, su primera componente fue 4, la segunda la hemos calculado como 4 también, ¿ven? Por eso queda 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, es decir, 4 raíz de 2, ¿no? 4 raíz de 2, porque es 2 veces 4 al cuadrado, o sea, sale el 4 al cuadrado fuera, 4 raíz de 2, ¿ven? Por esa razón. Ya, entonces así queda, ¿no? Y este es pues el resultado, los resultados para la magnitud del vector B y para la magnitud del vector C. Bien, estos ejemplos son suficientes para comprender la adición de vectores por el método analítico de la descomposición rectangular. Lo que hemos hecho entonces es completar el estudio de la adición de vectores, la suma de vectores por el método analítico, también llamado método de la descomposición rectangular. Ahora vamos al otro texto a ver el otro punto. En la otra parte de esta sesión de hoy día vamos a comenzar con cinemática, ¿ya? Vamos a comenzar con cinemática. Aquí está, ¿ven? Cinemática. Recién vamos a comenzar con cinemática, recién vamos a comenzar con los cursos, con los temas propiamente de física, ¿no? Cinemática significa estudio del movimiento, ¿ya? Es un vocablo que proviene del griego, significa estudio del movimiento. Así que el concepto primordial, ¿cuál es? El de movimiento. Ese es el concepto primordial. Eso significa cinemática. Afortunadamente, el movimiento es un cambio de posición. El movimiento es un cambio de posición. Aquí voy a escribirlo más concreto para que lo entiendan bien. Movimiento, cambio de posición, ¿no? Movimiento, cambio de posición. Eso significa movimiento. Si su mente de ustedes percibe que un objeto cambia de posición, inclusive ustedes mismos, ¿no? Su cuerpo cuando caminan cambia de posición, su mano cuando la mueven cambia de posición, o cualquier otro objeto, ustedes ven que cambia de posición, entonces eso es el concepto de movimiento. Entonces el concepto de movimiento, cambio de posición. Ustedes pueden ver un insecto, una persona, o lo que sea, ¿no? Que cambie de posición, ¿no? Cambio de posición, eso significa movimiento.
Cambio de posición. Esto es lo que van a tener en su mente. No está escrito, por eso lo estoy escribiendo, ¿no? No está escrito en la teoría que ahorita vamos a ver, ¿no? Por eso lo estoy escribiendo. Pero para que lo tengan en su mente, porque no es complicado, ¿no? No necesitan escribirlo, van a tenerlo en su mente nomás. Movimiento, cambio de posición acá. Ten cuidado. Cambio de posición, ¿ya? En el estudio del movimiento, siempre vamos a tener en cuenta lo que hemos visto ahorita en vectores, un sistema de coordenadas, ¿ya? Miren, cuando uno percibe el movimiento de algo o lo describe, ya sea en el mismo escenario, por ejemplo, un carro, un auto que está moviéndose en una pista, uno describe el movimiento ya sea en el mismo lugar, en la vereda de la pista, describe el movimiento, o cuando lo describe también en una computadora, en un papel, ¿no? Una pizarra, ¿no? Cuando uno describe el movimiento o va a describir el movimiento, siempre tiene que usar un sistema de referencia, llamado de referencia, vuelvo a repetir, sistema de referencia, que matemáticamente corresponde a un sistema de coordenadas, que puede ser el eje X o los ejes X, Y, o si es en el espacio, los X, Y, Z, ¿ya? Pero cuando ustedes hacen eso, como lo que voy a hacer ahorita o lo que van a ver ahorita, eso se llama simulación. Simulación. Lo que se hace en la pantalla de una computadora o en un papel, ¿no? En una pizarra tradicional, eso es simulación del movimiento. O sea, lo que ustedes ven, por ejemplo, a un auto que está pasando por su calle, ¿no? Por su pista, eso es lo real, ¿no? O sea, su sistema de referencia real es ese, ¿no? O sea, puede ser la vereda, puede ser un árbol, su casa, cualquiera, ¿no? Eso es lo real. Ese es el movimiento, como se dice, real, ¿no? Ahora, el movimiento simulado, o sea, la simulación de eso, ¿dónde se hace? Puede ser en la pantalla de una computadora, ¿no? Trazando un eje coordenado o dos ejes o tres ejes. Eso se hace de manera simulada, ¿ven? O un papel, ¿no? ¿Ven? Eso se llama ya simulación. Y eso es lo que vamos a hacer, por supuesto, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces queda claro lo que he hablado. Ahora sí, pasemos al primer concepto, que es lo que le dije ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que le he dicho ahorita? Bueno, eso que está escrito ahí es lo que le he hablado. Ahora, hay algo más acá, ¿no? El movimiento es relativo. ¿Por qué? Porque su descripción depende de quién, del observador. ¿Ya? Ese es otro también concepto que hay que tener en mente, ¿no? ¿Ya? O sea, la descripción depende del observador. Por ejemplo, ustedes están ahorita en la puerta de su casa, ven pasar un carro, ¿no? ¿Ya? Y enfrente de su casa hay otra persona que también lo ve pasar, el carro. Para ustedes el carro, vamos a suponer que se mueve hacia la derecha, pero para la persona que está al frente, el carro se mueve hacia la izquierda de esa persona. ¿Ven? Ese es el sentido de movimiento relativo. Ese es el significado de movimiento relativo. Su descripción depende del observador, así como me están escuchando. ¿Ya? Eso se llama que el movimiento es relativo. No existe el movimiento absoluto. No existe. Es relativo. Depende del observador. ¿Ya? Cada observador puede describir de manera diferente el movimiento, como les he dicho el ejemplo ahorita, ¿no? ¿Ya? Bien, aclarado esto, ahora sí, lo importante, ¿no? Sistema de referencia. Mira, entonces la persona que describe el movimiento, ya sea en la vereda de su casa, de la que está al frente o cualquier otra, o la persona que está junto a un árbol, o si la persona elige a una casa, un árbol o a un otro objeto, lo elige como lugar de referencia para describir el movimiento de cualquier objeto, entonces eso se llama sistema de referencia. ¿Ya? Ahora, eso es lo real. Los simulados es sistema de coordenadas. Es decir, cuando uno dice que un sistema de referencia es un sistema de coordenadas, es porque va a usarlo para simular el movimiento. ¿Ya? Por eso, en teoría, sistema de referencia es un sistema de coordenadas, porque sistema de coordenadas, vuelvo a repetir, es un
instrumento, así como están escuchando, un instrumento que se utiliza para simular el movimiento, es decir, para describir la posición, la velocidad de un cuerpo, cualquiera, ¿no? ¿Ya? Es un sistema de coordenadas, un instrumento que sirve para simular el movimiento. Para eso sirve el sistema de coordenadas, para simular el movimiento. ¿Ya? Aclarado también este concepto, vamos a ver una figura. Vamos a ver una figura acá. A ver, para que se entienda mejor, ¿ya? Vector de posición, a ver. El siguiente concepto. ¿Ven? El sistema de referencia es un sistema de coordenadas X y Z, por ejemplo, asociado a un observador, ¿no? Y ahí está el observador. Ahora, ¿qué es vector de posición? Geométricamente es un vector dibujado desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se localiza un evento. Por ejemplo, si ustedes ven que explota un cohete, una bombarda, hay una explosión en algún lugar, ¿no? Respecto a ustedes, por supuesto. Entonces, ustedes pueden simular, describir dónde ocurrió esa explosión, o sea, ese evento, ese acontecimiento, ese suceso, dónde ocurrió. Pueden simularlo describiéndolo con un vector, ¿no? Llamado vector de posición. R es la notación acá. Se dibuja desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se localiza el objeto. Ahora, analíticamente, este vector, ¿qué indica? Las coordenadas de un punto donde se localiza el objeto. ¿Por qué? Porque cuando se descompone, van a tener ustedes tres componentes, si es tres dimensiones, dos componentes si es una dimensión, y una componente si es una dimensión. ¿Ven? Entonces, aquí el siguiente punto es el de desplazamiento. Entonces, ya aquí tenemos el siguiente desplazamiento, como pueden ver, es otro concepto importante, ¿no? Otro concepto importante. Un tercer concepto importante es el desplazamiento. Y es una cantidad vectorial en realidad. Indica el cambio de posición de un cuerpo. Miren la figura. Vamos a ver la figura. Bueno, primero lo escribimos, ¿no? Pero esta descripción es de acuerdo a esta figura, ¿no? Otra vez está el mismo dibujo anterior, ¿ven? Solo que aquí sí se indica qué es el desplazamiento, miren. Por ejemplo, esta es la posición inicial de un cuerpo descrito por un observador, R sub 0. La posición final es esta, ¿no? Descrito por el observador R. El vector diferencia, R final menos R inicial, eso define de manera exacta el desplazamiento. Pues bien, pero eso es en general, pues, ¿no? Nosotros vamos a estudiar en lo que resta de tiempo el movimiento rectilíneo, ¿no? En particular el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Pero vamos a estudiar el movimiento rectilíneo no solamente en lo que resta de tiempo ahora, sino también la próxima clase todavía vamos a estudiar o sea, en la semana 3 se estudia el movimiento rectilíneo, o sea, se va a continuar, ¿no? Así que conviene poner un ejemplo de desplazamiento en el movimiento rectilíneo, por supuesto, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Entonces, si bien es cierto acá no está, ¿no? Pero debe estar en la siguiente página. Vamos a ver si está acá en la siguiente página. Voy a buscarlo para no dibujar. No sé, de repente está en la anterior. No está aquí en la anterior, ¿no? Tampoco está acá. Bueno, voy a tener que dibujarlo. Miren, vamos a estudiar nosotros el movimiento rectilíneo, ¿de acuerdo? Entonces, para simular el movimiento de un auto en una pista recta, solo necesito usar un eje de referencia, no dos ni tres, uno solo. Puedo usar el eje X, vamos a suponer que se mueve en una pista horizontal recta. Bueno, este es el eje X. A ver, voy a tratar de... Vamos a suponer que este sea el eje X, ¿no? El eje X. Un poco difícil con el mouse, pero tienen que imaginarlo como una recta, ¿ya? Como una recta, esto lo voy a dibujar por tramo, para que se parezca a una recta, ¿no? Ahí lo estoy dibujando, pero tengo que hacerlo por tramos para que se aproxime a una recta, porque con el mouse no es igual que con un plumón, ¿no? Una tiza, ¿no? Es diferente.
Ya vamos a poner que este es el eje de referencia, el eje X, ¿de acuerdo? O más X, como quieran, ¿no? ¿Ya? Este es el eje de referencia, el eje X. ¿Ya? Nosotros queremos simular el movimiento de un auto en una pista recta, por ejemplo, en la calle donde vive en una pista recta, ¿no? Pasa un auto. Yo quiero simular ese auto en un papel, en mi computadora, ¿no? En una pizarra, ¿no? Ya sea la pizarra digital o una pizarra tradicional, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Tengo que usar un sistema de referencia. En este caso solo basta un eje coordenado, ¿no? El eje X. Y puedo empezar a describir el movimiento. Por ejemplo, vamos a suponer que empiece a observar el movimiento del auto desde cierta posición. Este es el auto. ¿Ya? Este es el auto. Estas son sus ruedas y se está moviendo hacia la derecha el auto. Esta es la flecha del movimiento hacia la derecha. Bien, entonces para describir la posición acá, lo primero que tengo que asignarle es una coordenada, un número real acá. ¿Ven? X sub 0. A eso se le llama posición inicial. ¿En qué instante? En el instante inicial, T sub 0. Ya, eso de ahí. En el instante inicial, T sub 0. Decimos entonces que el móvil tiene una posición en el instante T sub 0. También, por supuesto, una velocidad, ¿no? También una velocidad, ¿no? Ya tiene una posición en ese instante. En un instante posterior, como se está moviendo hacia la derecha, va a estar en otra posición, por supuesto. Voy a volver a dibujar el auto acá. ¿Ven? Está en esta otra posición el auto, en un instante posterior. Sus ruedas se sigue moviendo hacia la derecha, ¿no? El auto. Este es en un instante posterior T, ¿ya? Entonces, como es otra posición, debo marcar otra coordenada, otro valor de X, otro número real, otro punto. Estos números reales, X sub 0 y X son puntos, no son distancias, mucho cuidado, ¿ah? Son puntos, son números reales específicos que están en el eje X. ¿Y qué van a indicar? Van a indicar la posición instantánea de quién? Del móvil que están describiendo, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué es el desplazamiento? Como ustedes pueden ver, el móvil se ha desplazado en este intervalo de tiempo, se ha desplazado desde esta posición de acá hasta esta de acá. ¿Ven? Entonces, el desplazamiento es un vector que se dibuja desde la posición inicial hasta la posición final, o sea, este vector de acá. Voy a dibujarlo por tramos porque si no, no sale horizontal, ¿no? Este vector, ¿ven? Esta flecha que estoy dibujando, que voy a dibujar ahorita, estoy terminando de dibujar esto va a indicar el desplazamiento, el vector de desplazamiento para el movimiento rectilíneo, ¿ya? Este es el vector de desplazamiento para el movimiento rectilíneo, ¿ven? Ese es el vector de desplazamiento para el movimiento rectilíneo. Va desde la posición inicial en el eje hasta la posición final. En cambio, aquí en la figura que ven al lado izquierdo, ese es en general, ¿no? Puede ser en el espacio, en 2 dimensiones, ¿no? Pero cuando es movimiento rectilíneo, solo basta el eje X y solo basta indicar los números reales, o sea, las posiciones, los puntos que indican la posición inicial y la final. Restan y ese es el desplazamiento. Esto es igual a la diferencia, pues, ¿no? X menos X sub 0, ¿eh? Ese es el desplazamiento. Y eso es lo que van a tener en cuenta en los ejercicios de movimiento rectilíneo, ¿ya? Que vamos a estudiar en lo que resta de tiempo y también la otra semana, en la semana 3, ¿no? Bien, como era necesario explicar eso, por eso lo he dibujado. Así que ahora sí pasemos al otro concepto. ¿Cuál es el otro concepto? Distancia. Ojo, ya van 3 conceptos, ¿ah? Sistema de referencia, vector de posición y desplazamiento. Ahora el cuarto es distancia, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Lo vamos a denotar con D mayúscula. Ojo, la distancia es un escalar, una cantidad escalar. A diferencia del
del desplazamiento, que es un vector, ¿no? La distancia solo se describe con un número. Ese número que indica la longitud de la trayectoria, así como están escuchando, la longitud de la trayectoria. Veamos ejemplos acá. Miren, por ejemplo, acá. La trayectoria de rojo es el desplazamiento y la de azul es la distancia. ¿Ven? Hay una diferencia entonces entre el concepto de desplazamiento y distancia, ¿no? Vector es el desplazamiento, flecha de rojo. Distancia es una longitud cualquiera, puede ser una curva, una recta, ¿no? Una trayectoria cualquiera. Esa es distancia. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuántos conceptos van ya? 4, ¿no? Ahora un quinto, ¿ven? Rapidez. Rapidez. No, primero velocidad, perdón. Primero velocidad. Después ya rapidez, ¿no? Primero velocidad. Esta palabra media no debe causar confusión, ¿ya? Esta palabra media no es a pensar que es algo especial, no, simplemente que se le agrega a la palabra velocidad para indicar que la velocidad se define en un intervalo de tiempo, nada más que para eso, ¿no? A veces no es necesario inclusive poner la palabra media, ¿no? Media significa que se define en un intervalo de tiempo, eso es todo. Así como también una velocidad se puede definir en un instante, se llama instantánea, aquí en un intervalo de tiempo se le llama media. Esa es la razón. Esa es la razón. Entonces, ¿qué dice? Que es una cantidad vectorial, por supuesto, que indica el cambio de posición. Ahí está, ¿ven? En palabras acá y acá abajo escrito en forma matemática. En realidad, para lo que estamos estudiando ahorita, miren, para el ejemplo que le dibujé en la página anterior, para lo que le dibujé en la página anterior, el desplazamiento es arriba, ¿no? O sea, el cambio de posición es el desplazamiento. Posición final menos inicial, arriba, ¿no? Acá, ¿no? Posición final menos inicial. Y abajo intervalo de tiempo, o sea, el tiempo final, o sea, el t final menos el t inicial, ¿no? Acá abajo tengo que escribir el t final menos el t inicial, ¿eh? Ahí está. Eso es la definición de velocidad media para el ejemplo que le dibujé en la página anterior, ¿no? ¿Ya? Solo que acá lo han digitado de manera general. Esta letra que está acá, miren, estas letras en triángulo que ven acá son griegas, ¿ya? Se llama delta y se usa para indicar variaciones, cambios, ¿no? Intervalos, variaciones, cambios. Para eso se usa. Cuando lo vean en física significa cambio, variación, intervalo. ¿Ya? Eso significa, ¿ya? En física. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, aclarado esto, ya saben la unidad metro por segundo. Ahora sí, el último concepto, rapidez media. A diferencia de la velocidad, es un vector, es una cantidad vectorial, perdón, escalar, ¿no? La rapidez media, a diferencia de la velocidad, que es una cantidad vectorial, ¿no? Ahí lo dice bien claro. ¿Y qué significa rapidez media? Distancia recorrida en un intervalo de tiempo, eso es todo. Y eso lo escriben, está escrito acá en palabras, ¿eh? Esa razón, distancia entre intervalo de tiempo, eso se llama rapidez media. Esa palabra media también acá, vuelvo a repetir, significa que se define en un intervalo de tiempo, eso es todo. No es que es algo especial, no. Simplemente eso. Así que no se complica. Y la unidad también metro por segundo, por supuesto, ¿no? Metro por segundo. Esos conceptos entonces son importantes. También hay observaciones que a veces es conveniente conocer, ¿no? Esto lo vamos a ver ahorita más observaciones. Primero, vamos a ya estudiar el movimiento más simple. ¿Cómo se llama? Movimiento rectilíneo uniforme. Iniciales MRU. Iniciales MRU. La condición para que un cuerpo tenga MRU es que su velocidad sea constante, es decir, debe realizar desplazamientos iguales en intervalos de tiempo iguales. ¿Ven? Esto tiene que ser una constante. Esto tiene que ser una constante. Esta flecha que está acá, borren, ¿ah? Porque se supone que esto es
Esta B que está acá es simplemente la componente de la velocidad en el eje X, ¿no? No debe ponerse flecha ahí, ¿ya? Ya, pero entonces, esta es la componente de la velocidad en el eje X que estamos tomando como ejemplo, y entonces, para que el movimiento rectilíneo respecto al eje X sea uniforme, se debe cumplir que esa razón debe permanecer constante, siempre debe permanecer constante, ¿ya? Esa es la condición. Ya saben, entonces esa flechita no. Siguiente. Ya saben, la unidad es el metro por segundo también, ¿no? Porque es velocidad, pues como se vio en la página anterior. Esto se puede aclarar un poco. Vamos a considerar, miren, este ejemplo, una partícula, una bola se está moviendo, ¿no? ¿Ya? En línea recta, ¿eh? En línea recta. No necesariamente su velocidad es constante. Será constante si es en línea recta, mejor dicho, no necesariamente es MRU, ¿no? Si se mueve en línea recta. Para que sea MRU, la trayectoria tiene que ser rectilínea y su velocidad constante, ¿ya? Pero antes no, ¿ah? Antes no. Por ejemplo, si yo le pregunto, a ver, ¿este movimiento es rectilíneo uniforme? No, es rectilíneo nada más. Para que sea MRU, no solamente la trayectoria tiene que ser recta, sino la velocidad también, ¿no? Tiene que ser constante, ¿ya? Por ejemplo, otro. Acá tenemos otra partícula. Acá la rapidez puede ser constante, ¿no? Acá puede ser constante la rapidez y sin embargo no es MRU. ¿Por qué no es MRU? Porque puede ser constante la rapidez, pero no es trayectoria rectilínea, no es trayectoria rectilínea. ¿Eh? Entonces, para que sea MRU, gráficamente la trayectoria tiene que ser rectilínea y la velocidad constante. ¿Ya? No basta que tengan la misma rapidez. O sea, mejor dicho, cada uno no basta que tenga rapidez constante, no basta eso. Tienen que tener trayectoria rectilínea, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Acá, en la siguiente página, vamos a ver el desplazamiento que había quedado, lo han puesto muy adelante, lo que le expliqué hace un rato, ¿se acuerdan? Lo que le expliqué hace un rato, pero acá ya está dibujado, ¿ven? Ya saben lo que le expliqué hace rato, esta flecha que estoy indicándole de verde, esta flecha va de la posición inicial del auto, que está dibujado ahí, hasta la posición final, ¿no? Esta flecha de verde indica el desplazamiento, ¿no? ¿Ven? Que les dibujé hace un rato, ¿se acuerdan? Acá está la posición inicial, la final. Y esto es lo que le definí, también le escribí. Ya, pero aquí hay que tener en cuenta una observación, ¿ya? Miren, entre desplazamiento y distancia. Desplazamiento, como le dije, es un vector, la distancia es un escalar, ya. Pero si el movimiento es rectilíneo en una sola dirección, miren, por ejemplo, el auto que ustedes ven ahí se está moviendo en una sola dirección hacia la derecha, ¿no? El auto, ¿ven? Se está moviendo hacia la derecha. Una sola dirección. Cuando ese es el caso, la distancia coincide con la magnitud del desplazamiento. Solo para ese caso, ¿eh? Pero si el auto cambiara de dirección, por ejemplo, se mueve después a sentido opuesto, ya no es igual la distancia a la rapidez. Ya no es igual. Eso lo vamos a ver ahorita con ejercicio, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahorita con ejercicio. Pero si es el movimiento en una sola dirección, la distancia, o sea, la longitud de la trayectoria, como es rectilínea, coincide con la magnitud del desplazamiento, ¿ya? Ya saben, es en metros por segundo. Bueno, pasemos a la siguiente. Ahora sí, con estos conceptos ya podemos estudiar el movimiento rectilíneo más simple, el MRU. La ecuación del MRU, ¿de dónde sale? Miren, de acá sale, miren. De acá sale. Le voy a retroceder aquí. Miren, si yo despejo X de acá, este X lo despejo, obtengo la única fórmula del MRU. La única, que es la que le mostré ahorita. Miren, es la que le mostré ahorita. Esta de acá. Esa de ahí, ¿ven? Esa fórmula. Es la única fórmula del MRU.
Esa es la ecuación. Se deduce donde le dije. ¿Qué significa X? Posición final. ¿Qué significa X sub 0? Posición inicial. ¿Ven? Posición inicial X sub 0, final X. ¿Ve qué cosa es? Velocidad T sub 0, tiempo inicial. Tiempo inicial. ¿Ven? Y el T, tiempo final. Esta fórmula van a tenerla en cuenta, es muy útil. ¿Ya? Esa es la única fórmula. En el MRU solo existe esta fórmula. Ya, mucho ojo. Esta es la única fórmula que tienen que recordar para el MRU. ¿Ya? El MRU se describe por una sola ecuación que se llama ecuación posición X en función del tiempo T. ¿Cuál es la observación acá importante? La siguiente, miren. Conocidas estas cantidades, posición inicial y velocidad inicial, perdón, velocidad que es constante, conocidas estas dos cantidades, posición inicial y velocidad constante, el T sub 0 no se preocupen, con el T sub 0 se le va a indicar o se asume como 0, esto no se preocupen por esto, ¿no? Se asume como 0 cuando no le digan nada o le van a indicar, ¿no? Ya, pero lo que sí se tiene que conocer es posición inicial y velocidad constante. Conocido eso, esta ecuación queda totalmente determinada. Así que ustedes pueden describir el movimiento con esta sola ecuación, el MRU con esta ecuación. Solo basta eso, no necesitan nada más. ¿Ya? Esa es la ecuación una sola del MRU. Así que ahora sí, veamos ahora las gráficas que caracterizan al MRU. Gráficas que caracterizan al MRU. Una es la gráfica posición en función del tiempo. Toda gráfica posición en función del tiempo que muestre una línea recta significa que el cuerpo tiene MRU. ¿Ya? ¿Cómo se lee? Esto es muy importante mirando acá. Si un móvil en el instante t igual a 0 se encuentra en la posición 0, entonces tengo primero que leer el instante y después leo en el eje de las posiciones, leo la posición X sub 0. Por ejemplo acá, si en un instante posterior t el auto se encuentra en otra posición, primero leo t en la gráfica y después leo en el eje de las posiciones, ¿ven? Le corresponde o leo el valor de X. Así se lee, ¿ya? Así se lee. La otra gráfica es, y algo más, ¿no? La velocidad es simplemente la tangente de esta recta, la tangente del ángulo de inclinación de la recta. Si ustedes conocieran este ángulo, basta tomarle la tangente de ese ángulo y eso representa la velocidad, ¿no? Eso representa la velocidad. La otra es la otra gráfica que caracteriza al MRU es la velocidad en función del tiempo, ¿no? En este caso, como pueden ver, como la velocidad es constante, es una línea recta horizontal. ¿Ven? Es una línea recta horizontal. Cualquiera que sea el intervalo de tiempo que ustedes consideren, ya sea de 0 o de cualquier otro valor, ¿no? Cualquiera que sea, siempre va a ser constante la velocidad. ¿Y qué representa el área? Esta área que he indicado, ¿qué representa? El desplazamiento. Eso representa el área. ¿Ya? Bien, bueno, eso es ahí, ¿no? Ya, entonces ya saben las gráficas que caracterizan al MRU, ¿no? Ya saben. Bueno, veamos de una vez ejemplos, para que se entienda esto, ¿no? Veamos de una vez ejemplos, ¿ya? Veamos de una vez ejemplos para no andar tanto en la teoría. Vamos a ver ejemplos para que rápidamente lo capten, a ver. Veamos, vamos al otro texto. Vamos al otro texto. Ejercicios. A ver, acá está. No, bien, nos habíamos quedado ahí. Pasemos a este ejemplo. Ejercicio 4 dice, dos móviles A y B se desplazan en la dirección del eje X según las ecuaciones, le dan las ecuaciones. Este es un ejemplo típico de examen, ¿no? Típico. Este es un ejemplo típico. Siempre, muchas veces le dan las ecuaciones posición-tiempo. Es un ejemplo típico. Ahí está contenida toda la información, ¿no? ¿Ya?
X se mide en metros, T en segundos. Determine el tiempo que tardan los móviles en estar separados 10 metros por segunda vez. ¿Ya? Veamos. Requiere acá un dibujo para que se entienda. Empezamos con este dibujo, miren. Estas son las posiciones iniciales, ¿de acuerdo? Tanto de A como B. Miren el auto A. En el instante t igual a 0, ¿dónde se encuentra? La posición 7. ¿Qué velocidad tiene? Menos 3 metros. ¿Por qué? Miren su ecuación acá. El coeficiente en t, ¿qué dice? ¿Qué dice? Menos 3. Eso significa velocidad negativa. ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda. El 7, ¿qué significa? Posición inicial, ¿ven? 7. El auto B. Miren la ecuación del auto B. El menos 8, ¿qué significa? Posición inicial del auto B. ¿En qué instante? En el instante 0. Acá está, ¿ven? Menos 8. El 2, coeficiente t, ¿qué significa? Velocidad de B, más 2 metros por segundo. Y ya saben, SMRU son constantes la velocidad. ¿Ven? Eso es lo que, esa es la gráfica de las ecuaciones que ven arriba. ¿Ya? En el instante t igual a 0, por supuesto, solo en el instante. Vamos a suponer que ustedes le han tomado fotografía ahí en su pista, viva en una avenida, y dos autos están en sentido contrario, y le toman una fotografía. En ese instante para ustedes que le han tomado la fotografía es el instante t igual a 0, y esas son las posiciones iniciales, ¿ya? Esas son las posiciones iniciales. Ahora, ¿cuál es la condición acá del problema? Si ustedes leen acá, observen, le están pidiendo que le están pidiendo que determinen el tiempo en el cual están separados 10 metros por segunda vez, ¿no? Así que, ¿qué significa? Que hay una primera vez en que están distanciados 10 metros, ya que le están pidiendo por segunda vez, ¿no? Va a haber una primera vez en que están separados 10 metros antes de cruzarse, ¿no? Y va a haber una segunda separación de 10 metros después de cruzarse, ¿ya? Eso hay que analizar de esa manera, pero cualquiera de esos dos casos que he hablado ahorita, cualquiera de los dos casos que he hablado, cualquiera de los dos, significa esta condición. Valor absoluto de cualquier posición que tenga A menos cualquier posición que tenga B, o sea, cualquier punto de A, cualquier coordenada de A, restada la coordenada B o, ¿no? o posición de B, valor absoluto, eso debe dar 10 metros. Esa es la condición. Ahora, reemplazo aquí esto de acá, miren. Esto lo reemplazo. Esto y esto lo reemplazo acá. ¿Ven? Acá están, miren, ¿ven? Ahí están. X sub A es esto, X sub B es esto. ¿Ven? Igual a 10 metros. ¿Ven? Bien, aquí vamos a operar acá, ¿ven? Menos por menos da más, 7 más 8, 15, menos 3, menos 2 es menos 5, ¿no? Menos 5t más 15, queda dentro de los valores absolutos. Esas líneas verticales se leen valor absoluto, ¿ya? Valor absoluto. Ya pasemos a la siguiente página, miren. Ahí está. Habíamos sumado ahorita 15 menos 5t. Valor absoluto. Cuando uno tiene valor absoluto, en la matemática, cuando uno tiene valor absoluto igual a una cantidad, por ejemplo, acá 10 metros, hay dos casos, dos posibilidades, ¿ya? Que el valor absoluto, que la cantidad sea positiva y sale del valor absoluto idéntica, ¿no? Vamos a suponer que 15 menos 5t sea positivo, esta diferencia que está aquí en valor absoluto. Entonces se saca del valor absoluto, da el mismo resultado, ¿no? Porque es positiva, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso, si ese es el caso, entonces, ¿cuánto nos sale t? A ver, 5t igual a ¿cuánto sale? 5t igual a 5, entonces t vale 1. ¿Cuál es ese caso? Es antes de cruzarse, observen, miren la figura. ¿Ven? Miren la figura, es antes de cruzarse. Antes de cruzarse están separados por primera vez los autos, en un segundo, por supuesto, están separados 10 metros. Por eso le están pidiendo que determinen al cabo de qué tiempo están separados 10 metros, pero por segunda vez. La primera vez es esa que ven en la figura, ¿ven? Esa es la primera vez que están separados 10 metros. ¿Ven? Un auto está en la posición 4, el otro va a estar en la posición menos 6. Esos números, 4 y 6, menos 6, lo pueden evaluar con las fórmulas que le da el problema, ¿no? Con la fórmula lo evalúan, ¿no? Ya. Ese es el primer caso. El otro caso, segundo caso, miren. Este valor absoluto que está acá arriba, 15 menos 5t, puede que sea, o mejor dicho, lo que está dentro del valor absoluto, o sea, este número 15 menos 5t,
puede que dé un número negativo. Cuando da positivo sale idéntico, 15 menos 5t. Pero ¿qué pasa si esta diferencia 15 menos 5t nos da un número negativo? El valor absoluto entonces tiene que ser un número positivo. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando ya le quitamos el valor absoluto, debemos anteponerle el signo menos, porque menos por el menos da más. Pues, tiene que salir positivo, por esa razón. Y ese es el segundo caso, miren. ¿Ven? ¿Por qué este signo negativo acá? Porque en el caso de que sea negativo, 15 menos 5t sea negativo, con este negativo se hace positivo. Pues. Y ahora sí es correcto decir que es igual a 10. Bien, de ahí sale menos 15 más 5t. Menos 15 pasa al otro lado, queda 10 más 15, 25. 25 entre 5, ¿cuánto es? 5 segundos. Ese es el otro instante en el cual van a estar separados. Vamos a graficar esto otra vez, a ver. Vamos a graficar. Ahí está, ¿ven? Ese es el segundo caso. Ahí está la gráfica. Ya se cruzaron, ¿ven? Ya se cruzaron los autos. Ahora el auto A de rojo está a la izquierda, en la posición menos 8. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. Y el auto B, Volkswagen, ¿no? Es un Volkswagen. Auto B de verde, que está acá, está a la derecha del 0, ¿no? Acá está el 0, ¿ven? El auto A está a la izquierda del 0, menos 8. El auto B está a la derecha del 0. ¿En qué posición? Positiva, por supuesto, 2, ¿no? Todos estos números reales a la derecha del 0 son positivos, a la izquierda del 0 son negativos. Las velocidades son constantes, ya saben. Y ya está. Como pueden ver, todo está ahí, ¿no? Ahí está ya la respuesta en la figura abajo, ¿ven? Y también ahí 5 segundos están separados por segunda vez, 10 metros, ¿no? 5 segundos. Ya está. En la pantalla de una computadora esto es más ilustrativo que una pizarra, ¿no? Una pizarra uno tiene que usar plumón, distintos colores y tiza, ¿no? Acá más instructivo, ¿no? Ya, entonces, pasemos a la siguiente. Vamos a ver. Otro ejercicio de MRU dice, en un experimento sobre MRU de un bloque se obtuvieron los resultados siguientes sobre las posiciones respecto a las posiciones del bloque. Por ejemplo, en un segundo, dice que la posición era menos 2 metros, o sea, a la izquierda del 0, ¿no? En 11 segundos, la posición es más 13. La posición es más 13 en 11 segundos. Determine la velocidad y la posición en 9 segundos. Entonces este problema es un poco más directo. Miren, la velocidad del bloque debe ser constante, ¿de acuerdo? ¿La podemos determinar? Sí, nos sobran datos, ¿no? Nos sobran datos, miren. Tenemos t igual a 1 segundo, posición menos 2, t igual a 11 segundos, posición más 13, ¿no? Y otro t inclusive acá, ¿no? Nos sobran datos. ¿Cómo la calculamos? Fácil, ¿no? Esta es la definición de velocidad, ¿no? Posición final menos la inicial, intervalo de tiempo. Vamos a tomar las dos primeras posiciones, pues, ¿no? Miren, voy a tomar como posición inicial menos 2 y la final 13, ¿no? Por eso se resta 13 final menos 2, ¿no? Menos 2, ¿ven? Y eso se divide entre el intervalo de tiempo que es 11 menos 1, ¿no? 11 es el t sub 1, ¿no? Y 1 es el t inicial, ¿no? O sea, acá abajo queda 10. Arriba, ¿cuánto queda? 15, ¿no? 15 arriba queda. Abajo, 10. ¿Cuánto es eso? 1,5. 1,5. O mejor dicho, más 1,5. El más significa dirección, ¿no? Dirección. Hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Ya? Inmediatamente ya puedo escribir la ecuación posición-tiempo, ¿ven? ¿Ven? Ya puedo escribir la ecuación posición-tiempo. Esta es
Esta es, ¿ven? ¿Cuánto vale esto? Acá está, ¿ven? Menos 2. Ahí pongo el menos 2. ¿Cuánto vale B? Lo acabamos de calcular. 1,5. Ahí está, 1,5. ¿Cuánto vale T sub 0? Acá está el dato, miren, 1. ¿ven? Acá está este 1, es T sub 0. Ya está. Esa es la ecuación posición-tiempo y con eso se responde cualquier pregunta. ¿Cuáles son las preguntas acá? Determina la velocidad y la posición. ¿En qué instante? 9. A ver, evaluamos la posición en 9. Voy a evaluar en 9. En 9, ahí está, ¿ven? T igual 9. Ahí está la posición, ¿ven? ¿Qué he hecho? ¿Qué cosa he hecho? Es reemplazar, ¿no? Reemplazar aquí el T por 9, ¿no? 9 menos 1, 8. Menos 2 más 8 por 1,5, ¿cuánto da? Menos 2 más 12, pues, ¿no? 12 da, ¿no? 8 por 1,5, 12. 12 menos 2, 10. Esa es la posición en qué instante. En 9. Ahora la velocidad. La velocidad. Siguiente página. Bueno, la velocidad creo que no está acá. Bueno, ya está la velocidad, ¿no? La velocidad es constante, ¿no? La velocidad es constante, es la misma. Esta es la velocidad, ¿no? No cambia. La velocidad no cambia, es la misma. Ya se determinó al comienzo, ¿no? Lo que pasa es que, como le pedían dos preguntas y inmediatamente se ha determinado la velocidad, ya está, ¿no? Ya, la posición nada más era en realidad, ¿no? Los datos sobran para la velocidad, ¿no? Eso se calcula inmediatamente, ¿no? El problema es más sencillo todavía de lo que se pensaba, ¿no? Ya, estos así de simple se presentan a veces en los exámenes, ¿no? Son problemas típicos, ¿no? Típicos problemas, ¿no? A ver si tenemos otro. Sí, hay otro. Hay otro ejercicio. Un atleta trota, dice, ¿no? Sobre una pista recta de acuerdo a la gráfica que se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Cuáles son las proposiciones? A ver, 1, el desplazamiento de 0 a 35, ¿no? Y que es nulo. 2, las velocidades en los intervalos de, a ver, 3. Esta es la gráfica, ¿ven? Esta es la gráfica que se refiere el problema. ¿Ven? Posición, tiempo en la gráfica. Miren acá, en el eje vertical están los valores de la posición, en el eje horizontal los valores del tiempo en minutos, ¿ah? En minutos, o sea, esto es 0 minutos, 10 minutos, 25 minutos, 35 minutos. Vamos a leer, a ver, antes de leer las proposiciones, vamos a leer la gráfica, ¿ya? Vayan acostumbrándose a leer gráficas, a ver. En 0, a ver, 0, que es el punto A, de ahí parte el atleta, ¿no? O de ahí se empieza, no parte, no tanto parte de ahí, sino desde ahí se observa al atleta corriendo, ¿ya? Es el instante 0 minutos. ¿Qué posición es? 0, ¿ven? En el instante, bueno, esto continúa, después llega a la posición B. ¿Qué instante es ese? 10 minutos. ¿Qué posición tiene? 500, o sea, medio kilómetro, ya, miren, medio kilómetro, 500. Entre 10 y 25, o sea, de la posición B a la C, o sea, entre 10 minutos y 25 minutos. En otras palabras, en 15 minutos, porque si ustedes restan 25 menos 10, ¿cuánto es? 15 minutos. En 15 minutos, la posición es la misma. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa eso? Que está en reposo, no se mueve. Si no cambia de posición, esta es la misma. Es 500. Es 500. ¿Ya? No cambia de posición entonces entre 10 y 25. A ver, entre 25 y 35. A ver, en 25 está en la posición C. ¿Cuánto es la posición? 500. De ahí, cuando transcurre 35 minutos, o sea, en el minuto 35, vuelve al origen de coordenadas. O sea, en otras palabras, está en la posición 0. Ahora, ya saben, esto no es MRU. Solo puede ser MRU por tramos. Por ejemplo, de 0 a 10 es MRU. ¿Ya? De 10 a 15, a 25 minutos, o sea, de B a C, está en reposo. Y de C a D es otro MRU. Contestemos las proposiciones. Primera, el desplazamiento de 0 a 35 es nulo. ¿Será así, cierto? ¿Será cierto que el desplazamiento total sea nulo? A ver,
Es bien fácil, miren. Observen. En la posición A, ya leímos. ¿Qué instante es? 0. ¿Qué posición es? 0. En la posición D, que es la final, ¿no? Al final ya. Acabamos de leer. Instante 35 minutos. Posición. Acabamos de leer esto. 0. Acabamos de leer. En el instante 35 minutos, la posición vale 0. Ustedes tienen que irse a leer al eje vertical. A 35 minutos le corresponde 0. A este 35 le corresponde 0, ¿eh? Y ya está. Entonces, 0 menos 0, 0. Pues. O sea, ya está respondida la primera proposición. 0 la inicial, 0 la final, 0 el desplazamiento, ¿no? Segunda, las velocidades en los intervalos AB y CD. CD está acá, AB y CD. Tienen igual magnitud, pero direcciones opuestas. Direcciones opuestas, dice, ¿no? Tienen direcciones opuestas. Ahí está la palabra opuesta, ¿eh? Pasemos a la siguiente diapositiva o a la siguiente página. A ver, en AB, para determinar la velocidad, resto, ¿qué intervalo estoy usando? De 0 a 10, ¿no? ¿Ven? En 0 hemos leído posición 0 ahorita, ¿de acuerdo? En 10 leímos 500. ¿Quieren verlo otra vez? ¿Quieren verlo? Miren. Ahí está, ¿ven? Ahí está. En 0, leo 0, posición 0. En 10 minutos, ¿qué posición leo? 500. ¿Ven? Entonces resto 500 menos 0 y lo divido en el intervalo de tiempo 10 menos 0. ¿Ven? Eso es lo que está escrito ahí. ¿Cuánto sale eso? Al toque sale 50 metros por minuto, ¿no? Porque lo de abajo está en minutos, ¿no? Lo de abajo está en minutos. Proposición, o en CD, todavía seguimos en la proposición 2. En CD, si quieren regresamos a CD. ¿Cuál es el intervalo de tiempo en CD? Es del minuto 25 al minuto 35, ¿no? Así que el intervalo de tiempo es 35 menos 25. En el minuto 25 leímos 500. En el minuto 35, 0, ¿no? 0 menos 500 entre acá abajo da 10, pues, ¿no? ¿Esto qué me da? Menos 50, ¿no? Miren, ¿el valor absoluto es el mismo o no? El valor absoluto es el mismo. El valor absoluto es el mismo, ¿ven? ¿Qué es lo que cambia? El signo, o sea, la dirección. Pues el signo indica, más indica que se mueve hacia la derecha, signo menos hacia la izquierda, ¿no? Eje más X, eje menos. La proposición es verdadera. Así de sencillo, es verdadero, ¿no? Porque dice que tienen la misma magnitud, o sea, 50, 50, valor absoluto, pero direcciones opuestas, correcto. Uno tiene velocidad positiva, se mueve hacia la derecha, el otro velocidad negativa hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda. Verdadero. Ahora en BC. En BC. BC, ¿qué cosa es? BC es cuando estaba en reposo. ¿Se acuerdan ahorita que leímos en la gráfica? Estaba en reposo, la posición no cambiaba. De 10 a 25 minutos era 500, 500, 500 la posición, o sea, estaba en reposo. Por eso da 0, pues, ¿no? Falso, ¿no? Ahí no decía eso, ¿no? No decía que estaba en reposo, por eso es falso la proposición, ¿no? Y acá la tienen para que, si no quedó claro, nuevamente le he pegado acá la figura para que sustenten esta última, para que se den cuenta de esta última, si es que no la vieron. Miren, de B a C, o sea, del minuto 10 al minuto 25, esta línea recta horizontal significa que la posición es una sola, 500, ¿ya? 500, correcto. Y ahora sí, vamos ya al penúltimo y último ejercicio. Se nos agota el tiempo. Un grupo de psicólogos dice, quiere interpretar las decisiones de un ratón, ¿no? Que se mueve erráticamente. Dice que aquí se muestra el recorrido, la línea de verde, realizado por el ratón en 100 segundos, desde la posición hasta la posición B, ¿no? ¿Y qué le piden? Ojo, miren lo que le piden, ¿eh? La velocidad media y la rapidez media. Aquí vamos a ver las diferencias, ¿ya? Miren, la flecha de rojo indica el desplazamiento, ¿ya?
y la suma de los segmentos que están de verde, la suma de los segmentos que están de verde vale 1 metro cada segmento, esa suma representa la longitud de la trayectoria, significa la distancia, ¿no? ¿En qué tiempo? De 0 a 100. ¿Sí? Magnitud del desplazamiento, teorema de Pitágoras, componente 4, 4 cuadritos en la horizontal, 3 cuadritos en la vertical, 5 metros. Así que la velocidad media, su magnitud es magnitud del desplazamiento entre el tiempo, 5 entre 100, 0,5. La distancia es más fácil todavía, miren. 1 más 1 más 1, 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 1 más 1, 9 metros. Todos los cuadritos, todos los lados de los cuadritos se suman, longitud de la trayectoria. Y la rapidez media es 9 entre 100, pues 0,09, ¿no? Y se acabó el problema, ¿ven? Se terminó el problema. Eso nada más. Pero es útil este problema porque les muestra la diferencia entre los resultados son diferentes para la velocidad media y la rapidez media, son diferentes, ¿ah? Observen, son diferentes, porque son conceptos diferentes, ¿ya? Lo último ya, lo último. Un móvil se desplaza en la dirección del eje X de acuerdo a esta ecuación. Ahí está la ecuación. 3 proposiciones. La posición inicial es menos 12, al cabo de 5 segundos pasa por la posición 0, en 7 segundos dice se encuentra a 6 metros del origen de coordenadas. Primera proposición, hay que comparar nomás. La fórmula del MRU acá está, ¿ven? La posición inicial sale menos 15. Están comparando, ¿ven? X sub 0 será igual a menos 15, ¿ven? Acá están comparando. Ya está. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, porque dice menos 12. Falso. La segunda proposición, en 5 segundos, dice que pasa por la posición 0. A ver, evaluamos la fórmula. Menos 15 más 3 por 5, menos 15, 0. Verdadero, verdadero. Y terminamos la última. En 7 segundos, el móvil está a 6 metros del origen. ¿Cómo se interpreta eso? Primero evalúo la posición en 7 segundos. La evalúo. Ahí en la fórmula de arriba la evalúo. Ahí está. 7 menos 15 más 3 por 7, o sea, menos 15 más 21 más 6. ¿Qué significa 6 metros el origen? Lo que van a ver ahorita. Acá, miren. Es verdadero, ¿eh? 6 metros significa que la distancia entre la posición 0, el punto 0, y el punto 6 es 6, pues 6 metros es esto, ¿no? Ya está. Ya está. Entonces, gracias por su atención. Nos vamos, nos vemos la próxima clase. Le voy a ponerlo una encuesta. Voy a salir de voy a detener mi pantalla. Así que, muchachos, le voy a poner una encuesta ahí. Espero que haya sido instructiva la clase. Me despido hasta la próxima semana 3, ¿no? Muchas gracias por su atención. Que le vaya bien. Muchas gracias.